Bien, nosotros bien, todo bien. Estamos hablando de Reconquista. Exactamente, la perla del norte. Tierra postergada si la hay. Sí, como casi todo el norte, lamentablemente. Pero bueno. Sí, es un momento propicio para pensar en soluciones estructurales de verdad, ¿no? Pero bueno, me imagino que de eso se encargarán políticamente ustedes con los reclamos. Pero te invitamos porque ustedes vienen siendo como una especie de revelación política en la provincia de Santa Fe, con el accionar en la Cámara de Diputados, especialmente con la conducta de Amalia. Se han erigido en la oposición de Santa Fe. Sí, un poco puede ser también por la propia dinámica de la Cámara y de las cosas que están pasando, ¿no? La verdad que nosotros habíamos arrancado a trabajar muy bien, en el sentido de que cuando asumimos en diciembre y durante todo el plazo de las sesiones extraordinarias se pudo trabajar con todas las dificultades que eso implica, ¿no? Porque no se reúnen las comisiones y se trata solamente de lo que manda el Ejecutivo. Trabajamos bastante bien, digo, la mayoría de las leyes que pasó el Ejecutivo, que envió el Ejecutivo, nosotros las aprobamos, las trabajamos. Y bueno, después, lamentablemente, con el inicio del periodo ordinario de sesiones, la cosa no siguió de la misma manera. Y digo lamentablemente porque la verdad es que a mí no es que me gusta ir a la legislatura a pelearme, o sea, no disfruto el conflicto. Pero bueno, lo que suponía en principio que iba a ser una ampliación de temas y un debate más amplio de otras sugerencias y de otros proyectos, bueno, no terminó siendo. Y eso obliga a que, bueno, a veces tengamos que tomar decisiones de oponernos a determinadas leyes que algunos, digamos, nos dicen que por eso nos hemos constituido en la oposición. Yo creo que se dio naturalmente así, de cómo ha sido básicamente la mecánica de trabajo en la Cámara y de lo que ha pasado acá. Pero no es que haya sido en parte una decisión que nosotros nos dijimos, bueno, a partir de ahora nos vamos a oponer a cualquier cosa que se mande. No es la idea y además creo que tampoco es el mandato que nos dieron nuestros votantes. De todos modos hay como una decisión ahora de oponerse, o sea, han puesto claramente, fueron la referencia de la oposición a la reforma previsional. Sí. Se opusieron a la reforma judicial. Ahí hubo argumentos un poco más políticos que técnicos, digamos, referidos especialmente a la cuestión esta de no darla. Amalia hablaba de Gildo Puyaro, sí. Pero ahora la gran pregunta es qué van a hacer con la reforma constitucional, porque es un secreto a voces, sí, que en estos días el oficialismo va a intentar aprobar la necesidad de la reforma. Si me permitís, igual en el tema de la reforma de la Corte, nosotros planteamos también ciertas cuestiones, digamos, no es que era solamente un argumento político. No, ustedes planteaban cinco miembros. No, más allá de eso, también el tema de la edad, queríamos que haya una garantía en el texto legal de que esto no se iba a aplicar a los actuales cortesanos. Uh-huh. Lo planteamos en la comisión, digamos, también propusimos otras cuestiones. No nos cierra o no nos cerraba, ahora ya está el debate terminado, el tema de la posibilidad de reelegir por 5 años a jueces después de que hayan cumplido los 75. Bueno, obviamente todas esas cosas las hemos planteado y no tuvimos ninguna recepción, que es parte, digamos, de lo que te decía yo de esta mecánica que hemos tenido durante las ordinarias, donde no pudimos plasmar casi nada de lo que nosotros pensábamos. Y que además, otra cosa, Connie, faltaba una hora 50 minutos y no teníamos dictamen de la ley que íbamos a votar. Y eso ya no puede pasar. Yo te entiendo que eso pasa en las extraordinarias, porque la verdad que, hablando entre nosotros, un quilombo las extraordinarias. Pero en un marco de sesiones ordinarias donde las comisiones funcionan y se vienen reuniendo, eso no puede pasar. La pregunta que vos me hacías, ¿qué vamos a hacer con la reforma constitucional? Mira, depende mucho de cuál termine siendo el contenido de la ley de necesidad de reforma. Si vos me preguntás a mí, yo creo que la reforma de la Constitución no es una prioridad para la provincia de Santa Fe. No digo que no haya cosas que reformar, digo que no es una prioridad. Y creo que se está nuevamente equivocando el camino, porque fíjate que ya hoy no se va a tocar el tema. No, hoy no. Y por lo que tengo entendido, no se descarta que convoquen una sesión intermedia. El ruido es que se va a hacer el jueves 28 y viernes 29. Digamos, si vamos a reformar una constitución en 2 días... No, bueno, no se reforma la constitución. Declarar la ley de necesidad de reforma, digo. Pero hay que tener unos puntos de acuerdo, que sería una especie de núcleo de coincidencias básicas, sobre qué es lo que vamos a reformar y sobre todo cómo vamos a elegir esos constituyentes. Si el debate lo vamos a dar en 2 días, me parece que nuevamente estamos equivocados.
¿Y vos qué pensás que hay que hacer con la Constitución? Más allá de que no es oportuna, según vos, o que no es... digo, porque de verdad es una Constitución que tiene ya 62 años. Fíjate vos que la Constitución anterior era 1900, después 1962, 2024, siempre 62 años. Parece que hay que jugarla a la quiniela. No es mala, jugalo, Bauti, 62. Yo no juego a nada, así que por mí no, pero bueno. No, a ver, yo creo que hay cosas que sí se pueden reformar, sobre todo de la parte orgánica de la Constitución. Hay estructuras que quedaron viejas en la provincia que están obsoletas. Por ejemplo, yo soy partidario de tener una legislatura unicameral. Ahí tenés un problema. Los senadores. Ahí tenés un problema con los senadores, claro, que han sido históricamente... Yo soy abogado y reconozco que la unicameralidad le da velocidad y le da a lo mejor la posibilidad de mayor debate y mayor profundidad porque es una sola cámara, pero también es cierto que digamos, la cámara de revisión es importante, digamos. Sí, es cierto, y por eso es un tema lindo para debatir, digamos, y yo no tengo una posición cerrada. Vos me decís qué es lo que a mí me gustaría una legislatura unicameral por esto, sobre todo porque la conformación del Senado, digamos, muchas veces, por la lógica misma que tiene el Senado, bueno, hace que algunos proyectos que son reiteradamente sancionados en la Cámara de Diputados, después el Senado terminan muriendo. Después, otra cosa que me pasa con el Senado, y que esto en realidad es común a toda la legislatura, es que yo también pondría límites a la cantidad de veces que uno puede ser reelecto. Es que eso debería ocurrir en todos los cargos. Yo soy de la teoría de que, así como el gobernador o la vice que no tienen reelección, es injusto que no la tengan respecto al resto de los cargos, es injusto que el resto de los cargos no solamente tengan el derecho a ser reelecto, sino que además tienen el derecho indefinido a ser reelecto, que es un disparate. Y además porque hay mucha concentración de poder en eso. Es decir, pues fíjate que los senadores son como casi mini gobernadores de sus departamentos. Sí. Y es muy difícil también cuando uno habla después de cómo competir con un senador, porque el poder político, el poder económico que tienen, hace que sea muy difícil para el resto de las personas que quieren competir por esa banca estar a la altura. Entonces, creo que eso afecta también la calidad o la institucionalidad democrática en la provincia de Santa Fe. Pero bueno, te insisto, eso es un lindo debate que se podría dar. El tema, primero la unicameralidad, después el tema de la reelección de los cargos legislativos. Otra cosa que creo que hay que modificar, obviamente, el inicio de sesiones ordinarias. No puede ser que arranque el 1 de mayo y termine el 31 de octubre. Más allá que se prorroga hasta el 30 de noviembre, tiene que ser como nación, del 1 de marzo hasta el 30 de noviembre. Otra cosa que también hay que modificar a mi juicio, el tema de la atribución de bancas. Sacar esta cláusula de que el que gana por un voto, claro, bueno, eso me pasó una por un millón de votos se lleva 28 de 50. Pero digo, estas cosas, fíjate vos cómo charlando uno termina encontrando que seguramente todos más o menos pensamos lo mismo. Obviamente los senadores no piensan lo mismo, los senadores creen que la Cámara de Senadores debe permanecer. Yo soy la idea, y me van a decir, pero es más gasto, que debería existir una estructura, si no unicameral, por lo menos una estructura más democrática del Senado. Digo, debería haber por lo menos o 2 o 3 senadores. Igual el tema del gasto también es relativo, ¿viste? Porque, por ejemplo, Tucumán tiene una legislatura unicameral y es la legislatura más cara del país. Claro. Entonces eso del gasto es relativo, pues digo, está bien, dejo de tener 19 senadores, pero voy a tener 70 legisladores y en definitiva si después termino aplicando el mismo presupuesto, lo prorrateo, digamos, no pasa tanto la cuestión por ahí. Pero bueno, ese es otro tema. Después, me parece que tenemos que tener en la Constitución bien definido y bien regulado un Consejo de la Magistratura. Hoy constitucional, digamos. Sí, por supuesto. Hoy la provincia de Santa Fe tiene un déficit muy grande ahí en ese aspecto, me parece. Y dentro de ello, lo que más me preocupa, y no hablo circunstancialmente del gobernador Puyaro ahora, sino en general, es la discrecionalidad que hay al momento del nombramiento de jueces y fiscales y la posibilidad que tiene el Ejecutivo de ir modificando los reglamentos, ¿no? Según los cuales, los decretos reglamentarios según los cuales se hacen las elecciones de los magistrados. Me parece que eso es una deuda también que tiene ahora, la provincia. Está claro que digamos, muchos de los abusos y las arbitrariedades tienen que ver básicamente con la falta de regulación institucional. Pues yo, cuando vos decís no es una urgencia, está bien, la gente no lo pide, yo comparto, la gente pide seguridad, la gente pide que te baje la inflación, la gente pide empleo,
Pero lo cierto es que hay un montón de abusos que se dan en Santa Fe y un montón de situaciones que vienen a subsanar la ausencia de una regulación constitucional que quedó no solo ya 62 años atrás, sino que además quedó 30 años atrás de la reforma constitucional argentina, digamos. Es de verdad urgente que nos adaptemos y normalicemos y modernicemos la Constitución. Yo me difiero. Yo me acuerdo de cuando Maxi Puyaro asume, él dice, en una nota le preguntan, ¿vos vas a propulsar? Le dice, ¿o está de acuerdo con una reforma? Él dice, sí, estoy de acuerdo, pero durante los primeros 2 años tenemos otras urgencias. Y yo creo sinceramente, Connie, que sí hay otras cosas que son más prioritarias. Por ejemplo, dentro de todo esto que estamos hablando, no nos olvidemos que la provincia de Santa Fe no pudo sacar una ley de educación. Uh-huh. O sea, estamos hablando de para reformar la Constitución necesitamos 2/3. No nos podemos poner de acuerdo en una mayoría simple para tener una ley de educación. ¿Y por qué pasa eso? La verdad es que no sé. Yo lo que pienso es que tengo mi opinión de por qué sucedió en el pasado. Creo que en el pasado había una conformación del Senado que tenía otras características, digamos, de los senadores que muchas veces impedían que la ley que se sancionase, que se había sancionado o se había dado media sanción en diputados, pudiera tener sanción completa en senadores. Digo que creo que había una visión por ahí más conservadora de parte del Senado, con la cual yo, vos sabés, sí, no necesariamente estoy en desacuerdo, pero digo, pucha, ¿no se podría haber tenido un poco de encontrar un punto medio para que tengamos entre una cámara más de corte progresista, si se quiere, y un Senado más conservador? Porque en definitiva lo que terminamos siendo presos de esto son los chicos, los docentes, que tampoco tienen certeza, y en general, digamos, el sistema educativo. Entonces, yendo a lo de la Constitución, buena pregunta, ¿es urgente? Para mí no es urgente. ¿Es importante? Sí. ¿Lo podemos tratar? Sí. Ahora voy de nuevo a esto. Hay toda una mecánica en la Cámara dentro de la cual los consensos se logran dentro del interbloque unidos. Uh-huh. Y a nosotros nos llega como un contrato por adhesión. Es como cuando vos vas a contratar la empresa de servicio de telefonía celular o de cable. Bueno, mira, estas son las condiciones. ¿Las firmás o no? Y la verdad que para hacer una reforma constitucional, para mí eso no está bueno, porque además de toda la parte orgánica, que estas cosas veníamos charlando, después también hay toda una parte más dogmática, o sea, del perfil que va a tener esa constitución, y sobre todo también de cómo vamos a elegir los constituyentes. Y ahí es donde yo estoy viendo que en esto que Amalia dice, por ahí comunicacionalmente, lo de Gildo, Puyaro. Sí, eso estilo. Yo además creo que es legítimo. Es legítimo. Yo le digo a todo el mundo, es legítimo, loco. La política tiene su herramienta. Lo que yo digo es, ahí sí yo veo como una vocación exagerada de poder, donde veo, che, pará, vos querés tirar el córner, cabecear y revisar en ese y salvar si hubo un full o no y marcar la mitad de la cancha. Yo te puedo hacer respecto a eso una mirada, porque yo también soy crítico de algunos apuros, pero al mismo tiempo lo que uno recibe como respuesta, y es cierto, y para muestra hay un montón de botones en la historia argentina, es que si vos hay reformas que no haces en los primeros en la primera etapa de tu gobierno, ya después es más difícil. Y estoy de acuerdo. El gobierno, a mí me parece que aprovecha las mayorías circunstanciales, la debilidad de un sector de la oposición, como es el de Omar Perotti, que evidentemente está dispuesto a aceptar todo lo que, digamos, es, permítanme la opinión, es bastante indigno, digamos, no reparar, digamos, en algunos puntos. A Omar le dicen Bernardo ahí. ¿Por qué? Y por el sargento Bernardo, el ayudante de Diego de la Vega. ¿A Bernardo? ¿Él es el Bernardo de Puyaro? Por mudo. Pues no habla. No, primero no habla, pero además está a disposición de, digamos, ¿sí? Cumple todas las órdenes. Básicamente. Ahora, y teniendo los consensos, porque los consensos, salió la reforma de jubilatoria, sale la reforma de la Corte, está como vos decís, hay una mayoría que consigue el bloque unido con los aliados que parece difícil de romper por ahora. Vos decís que estás de acuerdo con la cuestión de fondo de la reforma. ¿No es momento o no consideran que ante la inevitabilidad de la situación, bueno, tratar de colaborar para imponer las condiciones que ustedes consideren importantes en el laburo de comisiones, en el laburo de elegir a los constituyentes, porque todo parece indicar que si logran ponerlo en sesión va a salir esa necesidad de reforma? Sí, a ver,
te reitero, primero hago una aclaración. En el tema de la previsional no hubo consenso, salió solamente con el voto de Unidos. Ahí toda la oposición votó en contra. La Corte fue distinto. Más allá de eso, yo coincido con vos. Y de hecho lo hacemos. Es decir, un día invita a cualquiera de los diputados del oficialismo y nosotros les mandamos propuestas, dictámenes alternativos, puntos sobre los cuales decimos, che, esto no. Pero no nos escuchan. Entonces, como te digo, así es muy difícil. Ahora, si vos me decís, mira, en febrero de este año, que está terminando, si vos me decías, che, mira, Emiliano, queremos tener una mesa de diálogo con tus compañeros, con el interbloque, con el bloque, que preside Granata, con vos, donde vamos a buscar ciertos puntos de acuerdo sobre cómo vamos a hacer la Constitución. Listo, no hay problema, lo hacemos. De hecho, por eso te dije, durante el periodo de extraordinarias trabajamos así y funcionó. Nos hemos quedado hasta la 1 de la mañana haciendo reformas a los mensajes que venían del Ejecutivo. Me acuerdo particularmente del Código Procesal Penal. Salió un código mucho mejor de lo que venía del Ejecutivo. Entonces, no es que nosotros no tenemos esa voluntad de charlar o de tener un diálogo. Lo que sí, nosotros tenemos o queremos tener ciertos resguardos de algunas cuestiones. Digo, en esto de la reforma particularmente, nos queda una semana en los cuales ayer tuvimos comisiones, hoy tenemos comisiones, ni siquiera están en los temarios. Entonces tenemos que hacer una síntesis de 7, 8 proyectos, no sé cuánto hay, para ponernos de acuerdo de qué manera vamos a reformar, qué es lo que vamos a reformar, cómo vamos a elegir los constituyentes, y que ese dato no es menor, porque acá en alguno de los proyectos del oficialismo se evidencia claramente que se va a alterar la forma de elegir los constituyentes para que el oficialismo tenga una mayoría en la convención. Y eso no me parece. Digamos, si vos estás llamando a las fuerzas políticas, todas, para poder lograr un consenso necesario que te permita reformar ni más ni menos que la Carta Magna, vos tenés que estar dispuesto a mantener ciertas reglas de juego que le permitan a todos estar en igualdad de condiciones. Porque si vos me decís, che, yo voy a hacer... Mira, concretamente, la Constitución te dice que para reformar necesitas la misma cantidad de convencionales constituyentes que legisladores. Perfecto. Va a tener 69 constituyentes. Uno de los proyectos, del diputado Corral, prevé que 50 de esos legisladores se eligen como distrito único en Santa Fe, como si fuese una lista de diputados, y después se elige un representante por cada departamento. Con lo cual... Es un poco centralista. Centralista, y además hay una clara voluntad de que si vos tenés 13 de los 19 departamentos, más, bueno, el senador Gramajo, que también juega con el oficialismo, digamos, tenés 14 de los 19, más lo que vas a sacar por distrito único, digamos, y estás alterando, sobre todo porque en la convención anterior constituyente de 1962 no se hizo así, se votó distrito único, y en la reforma de la Nación de 1994 tampoco se hizo así, se votó todo con distrito único. Me parece que no hay uniformidad en el oficialismo con eso, ¿eh? Bueno, ojalá que no. Por eso digo, vos me preguntaste qué van a hacer con la ley. Y no sé, la verdad es que no sabemos todavía cuál va a ser. O sea, que ustedes no descartan, ustedes no tienen una postura, nosotros nos vamos a oponer. No, o sea, nosotros queremos ver qué es lo que se va a reformar y qué es lo que va a estar sujeto a reforma, porque eso es importante. O sea, cuáles son las cláusulas que vamos a reformar y cuál va a ser, digamos, el espíritu de la reforma. Por eso digo, si la reforma la vamos a encarar, o se va a encarar, digamos, desde el Ejecutivo, más allá de que el gobernador diga que no la impulsa, pero todos sabemos que el Ejecutivo la impulsa, con el único objetivo de darle la reelección al gobernador, vamos mal. Ahora, si hay un proceso en el cual nos ponemos de acuerdo sobre ciertas cosas, de otros temas, en una discusión en serio, lo podemos charlar. El problema que le veo a eso de tener una discusión en serio es que nos queda una semana. Y entonces, en una semana, yo les pregunto a ustedes, ¿les parece realmente que se puede hacer un consenso para avanzar en una ley de declaración de reforma de la Constitución? Cuando todavía tenemos que debatir el presupuesto del año que viene, la ley tributaria del año que viene. Sí, eso es lo que empiezan a tratar hoy, ¿no? En realidad hoy va el ministro Olivares y el ministro Bastilla, ahora que de hecho salgo acá y me voy para allá. Tenés que irte para allá. Yo soy de la idea y porque me pasa, ¿no? Todo el tiempo a mí, que yo hace 35 años que sigo la vida política santafesina, y fui testigo del desperdicio de tantas oportunidades por situaciones egoístas, digamos, todo el mundo tiene de lo que arrepentirse en Santa Fe, porque así como el peronismo desperdició
no sé, 24, 28 años de gestión sin haber propuesto reformas estructurales de ningún tipo, ni a la justicia, ni a la reforma previsional. Después termina saliendo la reforma que se puede sacar, porque, digamos, se aprovechan las oportunidades, los tiempos históricos. Ahora, a mí me parece bárbaro que existe una oposición que objete, que ponga a consideración de la sociedad un montón de elementos que desde el oficialismo no se muestran, pero también me parecería bárbaro que se sienten y se pongan, por lo menos charlen, ¿viste? Digo, que no todo sea me opongo. Es que Connie no es así, de hecho te lo reitero, o sea, yo tengo diálogo con todos los legisladores de Unido. Tenía diálogo con Casa de Gobierno, bueno, ahora no tengo más diálogo con Casa de Gobierno. Y la verdad es que el diálogo es como el tango, se baila de a dos. Entonces, si vos todo el tiempo te encontrás con una pared, las cosas se complican. Fíjate lo que pasó con los pliegos de Pueyrredón y Abrigot. Uh-huh. No hubo margen a nada. Y vos sabés que ese concurso, más allá de que después hubo ese decreto de reconsideración, digamos, estaba cuestionado. Y yo no estoy cuestionando las aptitudes ni morales ni intelectuales ni de Abrigot ni de Pueyrredón. Aunque en el caso de Pueyrredón debo decir que su audiencia fue muy mala. Uh-huh. De Abrigot no había discusión, yo creo que nadie podía discutir la calidad ni la gestión de Abrigot en la... No, por eso digo. Te reconozco que el de Pueyrredón era un poco más raro y confuso. Y fue complejo. Lo dije, yo estoy en la comisión de acuerdo, digamos, y yo estuve en la entrevista y fue... Lo dije, también es cierto que los nombres elevados por la Corte eran, digamos, también habían tachado los nombres más recomendados por parte... Digo, hay una cuestión política ahí con la justicia. Es que obvio a tal altura nadie discute y que la batalla por el Poder Judicial tiene que ver básicamente con la necesidad de equilibrar el poder. Sí, pero bueno, por ejemplo, ahí esa es la otra. Por ejemplo, ¿qué concepción nosotros tenemos de la justicia? ¿O cuál creemos que tiene que ser el rol de la justicia, por ejemplo? Porque yo lo escuchaba al ministro Cocosioni cuando Cocosioni decía que nosotros elegimos los jueces de la Cámara de Ejecución Penal porque nos gusta la política criminal o que compartimos la política criminal. Para mí es un error eso. Vos no elegís jueces porque compartís la política criminal. Porque el juez te va a durar... hasta los 75 o hasta donde dure su buena conducta y mantenga su idoneidad. Y mañana Cocosioni se va y después, no sé, ponele que Pueyrredón, Abrigot o Guedes renuncia, se muere o lo que sea. Y que me van a elegir a otro camarista en base a cuál va a ser la política criminal que tenga, no sé. Imagínate que te elegían la política criminal de Saín. ¿Vos imaginás alguna resolución pacífica de este tipo de discusiones? De verdad te lo pregunto, porque estas son las discusiones que se dan en todos los ámbitos, ¿En torno a qué decís? A todo, digamos. Es razonable que haya posiciones diferentes en respecto a todos los temas. No hay unanimidad, ni va a haber unanimidad nunca respecto a los temas centrales, porque todos tienen mirada diferente. Ahora digo, también lo discutía con quién ayer, con un colega que me decía, no, con un colega no, con un militante socialista discutíamos en Twitter. Digo, loco, al final pelees en Twitter. No me peleo, es una discusión, yo me divierto. Pero digo, pues es que es un reformista de la Constitución. Sí. Es un reformista y es un hombre que históricamente estuvo, que su función era básicamente promover la reforma. Ahora está en contra. Pues bueno, al final, el laburo que se hizo durante la gestión del IPCHI, me consta porque yo fui parte de eso, que fue convocar, estudiar, consultar. Después se topó con una imposibilidad numérica en la Cámara, y todo ese laburo quedó. Ahora hay una posibilidad numérica, se puede aprovechar todo ese laburo de consulta que se hizo hace 2 años, 3 años. Ahora te oponés. También hay mucho egoísmo y mucha especulación sectorial en todo esto. Ojo, el primero es el gobierno. Yo en esto creo, digamos... Sí, yo no estuve presente en ese proceso, me acuerdo, sí, lo vi de afuera. Pero bueno, ves, por ejemplo, eso es algo que no se hizo acá. Pero sí ya se hizo. Pero se hizo hace 6 años. No, hace 6 años. Sí. ¿Te parece que cambió tanto la sociedad? Cambió la sociedad... Y mira, si vos hace 6 años se te ocurría que Milei iba a ser presidente, bueno, sí, cambió la sociedad. Pero la sociedad, más que cambió, lo que cambió fueron las demandas respecto a los gobiernos. Puede ser, y cambiaron los actores políticos.
digamos. Hoy en la legislatura de Santa Fe hay sectores que antes no tenían representación. Entonces, pero digo, hay un laburo hecho profundo de consulta, de con los colegios de abogados, con los colegios de médicos, con todos si a vos te parece que se puede retomar ese laburo de consulta. No, yo digo, si no, siempre estamos dependiendo de procesos muy largos. Déjame que cierro la idea. Si a vos te parece que se puede retomar ese tema, o los documentos que se hicieron ahí, o lo que sea, bueno, ponerlo a disposición de la oposición. Porque hoy parece que la voluntad de que salga la reforma, o no, el hecho de que salga la reforma depende de las voluntades que vos puedas ir raconeando por acuerdos políticos. Sí, que a mí no me parece bien. Yo creo que no está bueno, porque es lo que yo decía, ayer, el otro día, no me acuerdo, en una radio en Reconquista. Puyaro con la tracalada de voto que sacó, con la legitimidad de origen que tiene, con la suma de voluntad en el Senado y en la Cámara de Diputados, él podría tener, y todavía tiene la chance de corregir rumbo. Para mí está haciendo muchas cosas mal, pero todo el mundo tiene la chance de corregir, de quedar como un gobernador de verdad, reformista, estadista. Y esto de decir, bueno, no, mirá, yo me conformo con rasguñar ahí a los votos del peronismo, más el de Juanjo Piedrabuena, que bueno, desde que entró, no sé, encima le dieron la banca más lejana a Unidos, le hubiesen puesto una más cerca por lo menos, pero bueno, le dieron la más lejana. Digo, entonces la cosa cambiaba, pero te reitero, mira, nosotros en realidad como espacio bancamos en su momento la elección de Maxi. Pero a mí tengo también el derecho de decir que me parece que está ejerciendo ese poder que legítimamente le dieron mal. Porque no da lugar a estas discusiones que te digo. Y yo lo veo todo el tiempo, Connie. Nosotros tenemos que ir a llorar a cada comisión para que te saquen un dictamen de comisión. Cuando vos decís, che, estoy haciendo un pedido de informe, no porque de jodido que soy o porque quiero sumarme un numerito o mandarle el parte al medio, sino estoy haciendo un pedido de informe porque quiero saber de una situación particular para ver de dónde estamos, de dónde arrancamos y hacia dónde tengo que ir. O por ejemplo, el otro día, el tema de la salud, que hablábamos del postergado norte. La salud en el norte, y reitero, no es de este gobierno tampoco, viene de hace muchísimo tiempo. Me quedé con un médico de guardia en el hospital de Reconquista. Bueno, no tenés guardia pediátrica. No tengo guardia pediátrica hace un montón, pero además me quedé con un solo médico de guardia. En el año renunciaron 8 médicos en la región, 5 de guardia y 3 del nodo. Sí. Entonces yo llego con un proyecto de comunicación donde solicito que por favor me cubran las vacantes y me dicen no. Me dice, vamos a darle preferencia para la próxima sesión. Le digo, muchachos, ustedes van a ir a la guardia y le van a decir a la gente, che, bancá 15 días a que aprobemos. Esas son las cosas que yo no entiendo y que no entiendo de los legisladores de Unidos, sobre todo de los del norte, de mis compañeros del norte, que no acompañen eso, porque si yo soy el gobernador va a ir a Reconquista un día, le van a decir, che, Maxi, ¿qué pasó con los del norte? Y el gobernador no es omnipresente ni omnisciente, no conoce y sabe todo. Entonces el primero que le voy a tirar la oreja son a mis legisladores. Le voy a decir, che, muchachos, ¿cómo no me avisaron de esto? O sea, imagínate si Amalia fuese la gobernadora y yo me hago el sonso con las cuestiones que pasan en el norte. También tira la oreja. No, pero también, yo se lo digo mucho a los funcionarios, no es lo mismo ser oposición que gobierno. Cuando vos gobernás, ahí te encontrás con una realidad que a veces no la ves desde afuera, ¿no? Obstáculos burocráticos, tironeos, digo, también gobernar es muy diferente a gestionar opinión y a cuestionar. Sí, que en el caso de ustedes no es reprochable porque son además nuevos. Pero estamos hablando de cosas básicas, o sea, yo no te estoy pidiendo de que yo no solo que comparto lo tuyo, sino que nosotros, te consta, venimos peleando hace mucho tiempo con el tema de la guardia del hospital, digo, y no lo abandonamos. Hace poco vino acá el padre de Mauro, digo, seguimos acompañando. Pero sí, no lo personalizo con vos, lo que quiero decir es a la política, le digo. Hay ciertas cosas que son básicas, que nos tenemos que poner de acuerdo. No puede ser que porque ¿qué es lo que me dicen? No, pero esto hace un montón. Sí, hace un montón y no es culpa de Puyaro, no es culpa de Ciancio, es culpa de un sistema de salud que viene
atrasadísimo. Sí, pero que es cierto que Puyar y Ciancio formaron parte de una campaña en la que prometieron reformarlo y Y modificarlo. más allá de que prometieron, digamos, hoy son el Ejecutivo, entonces ¿a quién se lo voy a pedir? Yo se lo tengo que pedir a ellos. Entonces a eso es lo que voy. Después, un montón de otras cosas, yo no digo, a ver, no sé, cada gobierno tiene su impronta para lo que va a ser su política educativa, para lo que va a ser su política criminal, y está bien y se respeta porque, digamos, son oficialismo y lo votaron para que ellos propongan algo. Pero lo que digo es, hay cuestiones que son básicas como esas que no están siendo atendidas. Y ahí es cuando yo digo, pucha, tenemos que reformar la Constitución. Puede ser, hay un montón de cosas, pero no olvidemos también, yo siempre digo, vamos a reformar la Constitución y vamos a correr el riesgo de que sea algo así como, yo soy abogado también, de que yo tenga la mejor sentencia, la más hermosa del mundo para ponerla en un cuadro, pero tengo un deudor insolvente. Sí. Entonces yo consagro un montón de derechos, pero después en la práctica, o sea, hoy ya tenemos el derecho a la salud. Pero también es cierto que muchas veces te encontrás con la imposibilidad de llegar a una sentencia justa porque la legislación es atrasada. Sí. Entonces digo, las dos cosas van acompañadas, la gestión pública y la modernización. Ojo, yo celebro la existencia de una oposición, porque de verdad imaginaba. Pero además de lo que Pero además corresponde. imaginaba un escenario diferente. La verdad que no imaginaba digamos, una actitud tan escondida del peronismo, tan Creo que nadie. tan Bernardo como Tan la Bernardo. verdad a mí me da mucha vergüenza que un ex gobernador no tenga ni siquiera el uso de la palabra ahí. Y de verdad cómo se rinde frente a la coyuntura sin dar el debate, o por lo menos el debate a lo mejor lo termina dando puertas adentro en lugares. Bueno, mira, esa es la otra cosa. Por ejemplo, en la reforma de la Corte, cuando se trató el tema en comisión conjunta de presupuesto de Hacienda y de constitucionales, el peronismo ni fue. Uh-huh. Te dicen, no, nosotros presentamos otro proyecto. Está bien, hermano, pero digamos, te reunís ahí porque en teoría lo que vas a hacer es tratar todos los distintos proyectos que hay sobre el mismo tema y aunar un dictamen. Y no fueron. Y nosotros fuimos, cuando tranquilamente no teníamos proyecto, podríamos haber dicho, bueno, nosotros ni vamos, total, lo sacan con los números que ya tienen, porque eso salía por mayoría simple. Otro tema que hay que reformar, no se puede nombrar ministro de la Corte con mayoría simple. No. Tiene Bueno. que ser pero tiene que ser con mayoría especial. Sí. Pero bueno, eso lo tiene que decir la Constitución. Sí, por Claro, eso digo, digo, muchas de las cosas que se subsanan en el mal funcionamiento y en todos los ámbitos, digo, incluso el momento en el que se trata la ley, cómo se trata la ley de reforma jubilatoria en las circunstancias, tiene que estar contemplado, en algún lugar tiene que estar regulado eso. Y el lugar donde tiene que estar regulado es la Constitución, donde no se discuta, donde no haya quien lo reproche. En eso estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que, bueno, como te digo, para llegar a ese proceso de que todo eso esté reflejado en la Constitución, nosotros tenemos que asegurar que los representantes del pueblo, que circunstancialmente estamos en las bancas, logremos también un consenso de todas las fuerzas políticas, que no sea al modo de rasguñar el votito para llegar a los 34, y que nos permita también dar un debate en serio, porque, a ver, vos decís, hay que hacerlo en los primeros años. No digo, es donde está, puede ser, pero también donde está el poder, es el único momento donde está el poder. Puyaro también dijo durante los primeros 2 años, esto no va a ser mi prioridad. Bueno, él dice que no es su prioridad. Bueno, Connie, pero dale, en serio. Él dice que no es su prioridad. Bueno, pero o fingimos demencia o charlamos en serio. Vamos a charlar en serio. Charlemos en serio. Bueno. Obvio que está interesado. Ahora, lo que no me queda claro es que Puyaro quiere ser reelecto. No sé. A ver, esto te lo digo con absoluto conocimiento de causa, porque lo he charlado en privado con él y públicamente. El tipo dice que él no puede pensar ahora en la reelección. Bueno. Que el escenario es demasiado. Su ministro de gobierno piensa otra cosa. Su ministro de gobierno seguramente le está preparando el terreno para que sea el reelecto, bueno, pueda ser reelecto. Esas son las cosas que digo, digamos, vos vas a hablar en Casa Rosada con el ministro, Casa Gris con el ministro de gobierno, digamos, y te pelea toda la batalla como si fuese el Armagedón, la última de la Biblia, digamos, como que no hay mañana. Y bueno, si vos vas a pelear todas las batallas así, es lo que te dije hoy, digamos, el tango es de a 2, entonces ¿para qué voy? No, iba a hacer un chiste sobre Bastía, porque habla mucho Bastía, además. Habla, cuando vos hablas con él, habla mucho. Y aparte, mirá, yo hablo con él y todo, y hablaba, ¿no? Ahora yo no. Ahora me convertí en paria.
Pero hablaba bastante, no tanto como Marcos Corach habla con la Casa Gris. Ahora habla mucho Marcos Corach. Sí, qué muchísimo. loco. Sí. Tiene ahí como una línea constante. Pero bueno, lo que ¿Viste quería la dinámica? decir... ¿Viste lo que es la dinámica de la política? Sí. Tengo que cerrar, pero Sí, cerrar. no, digo esto de Bastida. Hasta, mi viejo hasta tiene buena relación con él, todo. Entonces mi viejo me dice, che, no seas tan duro. Le No digo, te pelees tanto con Bastida. no me peleo, pero digo eso. O por ejemplo, el otro día en el tema de la corte, ¿a vos te parece normal que estemos debatiendo en el recinto y se metan 3 senadores a apurar, che, dale, porque la tenemos que convertir en ley en media hora? No, me parece propio de la política de No hoy. está bueno eso. No está bueno. Pero... Y con Dow, mirá que yo estoy en contra de expropiar Dow, porque me parece que la salida debe ser otra. Digo, salió por unanimidad el proyecto, que se quieren matar porque se comieron la curva, y después el Senado no la mandaba nunca a diputados. Entonces, para algunos, en 15 minutos, che, esto tiene que salir, y para otros, se perdió en el... Cuando lo planteas así, yo pasillo. no tengo más argumento que sí te des razón, son cosas desprolijas y además creo que tienen que ver con un estado de cosas y de apuro que a veces no se justifica. Te agradezco que haya venido, Emiliano. No, por favor, le agradezco. Un placer usted. y que se repita. Digo, yo si algo no me gusta es quedar como que no doy la voz a los que piensan diferente. Me gusta que vengan y digan lo que me pasa todo el tiempo. Me pasa con vos, me pasa con Florencia Cariñano, digo, yo quiero que vengan y digan, porque si a algo estamos dispuestos a escuchar. Me hace acordar a Donofrio cuando le decía a los de Boca, che, vengan a jugar, no somos tan buenos. No somos tan malos. Pero de verdad, a mí me parece que si algo nos hace crecer como medios es la posibilidad de escuchar a los que piensan diferente y además demostrar que se puede conversar, que se puede tratar bien, que se puede discutir, se puede escuchar. Y además que uno está en el planteo de hacer una defensa, digamos, silenciar a los que piensan. Al revés, yo quiero escuchar a todos y me parece que a la sociedad le hace bien escuchar a todos. Estoy de acuerdo. Gracias por venir. No, gracias. Saludo a Amalia, gracias, que nos debe la factura de la próxima visita. Emiliano Peralta es un joven, es una promesa de la política, yo creo que va a dar que hablar en los próximos años, y es una de las referencias de Somos Vida, el sector de Amalia Granata, que es la oposición en Santa Fe.